ser un cumpleaños inolvidable. Vanessa estaba feliz horneando el pastel con el que ese día celebraría sus 36 años de vida. Su sobrino, a quien criaba como si fuera un hijo desde que quedó huérfano, notó que les faltaba una velita. Vanessa le dijo que iría a comprarla y llamó a su marido para que viniera a buscarla. Sí, ya la terminamos y quedó más bonita, pero falta una vela. Y él me dice que si ya estaba lista para ir a comprar la vela. Entonces yo le dije que ya mismo terminaba de dejar arreglada la casa para irnos. Segundo Pin, su esposo, llegó a las 6 de la tarde a la casa. Faltaban apenas 20 minutos para que cerraran las tiendas, pero aún les daba tiempo de llegar. Cuando pasamos por el Felipe Navarrete vimos que todavía estaban abiertos y lo que hicimos fue ingresar. Estuvimos en la planta baja, ella preguntó y le dijeron que no, que en ese lado no había, que todavía era en el segundo piso, porque ahí había un área donde eran para pura fiesta. Mientras Vanessa buscaba la vela, su esposo esperaba en el pasillo. Como buen marido, prefería no entrar a las tiendas. A las 6:50, el centro comercial estaba lleno, pues faltaban pocos días para el inicio de clases y muchas familias aprovechaban para comprar los útiles escolares de última hora. Y a lo que llego corriendo, llego y nomás tenía así como mis 20 segundos que había llegado y le digo a una persona que estaba ahí que me vendiera unas ligas. Y el señor que me estaba vendiendo las ligas me manda a otra chica para que me ayude. Luisa Cedeño, una estudiante de arquitectura, también había entrado al centro comercial y en la misma tienda donde estaba Vanessa buscaba algo para recogerse el cabello que le molestaba por el calor. La vendedora era Alejandra Anchundia, una madre soltera de 36 años quien esperaba ansiosa la hora de la salida. Su hijita de 6 años la aguardaba en casa. Hasta ese momento ninguno de los cuatro imaginaba que ese 16 de abril de 2016 serían los protagonistas de una historia de terror que los marcaría para siempre. A 250 millas de Manta, en Quito, la capital del Ecuador, el comandante de bomberos Ever Arroyo armaba junto a su hijo de 20 años una nueva mesa de comedor para su casa. El reloj marcaba las 6:58 de la tarde cuando, de pronto, la tierra comenzó a temblar. En ese momento sentimos el primer sacudón con mi hijo mayor y lo primero que le digo es, mantenga la calma, quieto. Aunque se dieron un buen susto, no lo sintieron tanto como en la costa donde el temblor simplemente fue brutal. El puerto de Manta, donde se encontraba el centro comercial Navarrete, fue sacudido con violencia. Parecía el fin del mundo. Los techos crujían. Todo caía de los estantes, las paredes se venían abajo. El pánico se apoderó del lugar, la gente trataba de salir corriendo, pero mucha ni siquiera lograba mantenerse en pie. Y yo veía que todo se caía, así como los juguetes, como que las luces pestañeaban. En medio del caos, Segundo se abrazó a una columna y con todas sus fuerzas trató de sacar de la tienda a su esposa, quien ya estaba en el suelo. Yo ni por más que me prendía duro, eso como que me hacía de un lado para el otro. Y todas las cosas caían, las vitrinas se venían como para un lado y para el otro, y la gente que gritaba.
Mientras la mayoría corría desesperada buscando una salida, Vanessa se aferró con el alma a la cintura de su marido y de ahí no se movieron. Y eso venía, que se derrumbaba, que se derrumbaba. Cuando nos quedamos oscuras, la gente gritó, la gente sigue gritando, la gente decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Los niños, había muchos niños que gritaban. Luisa se quedó quieta dentro de la tienda, estaba petrificada, viendo cómo todos trataban de salvarse mientras el edificio colapsaba. En eso, cuando íbamos hundiéndonos, una columna a mí, como todo estaba oscuro, esa columna, no sé de dónde, esa columna se desprendió y viene esa columna, ¡pum!, me pega a la cabeza. En apenas 48 eternos segundos, el edificio se había convertido en una montaña de escombros. Cuando Vanessa abrió los ojos, se encontró sumida en una profunda oscuridad. No sabía dónde estaba. En su desesperación escuchó la voz de su esposo junto a ella y como pudo buscó su mano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luisa estaba casi enterrada al otro lado de Segundo. El golpe que recibió en la cabeza no le permitía reaccionar, no sabía qué pasaba. Alejandra, la vendedora del local, tenía las piernas atrapadas por una pared. La presión era insoportable y las heridas tan graves que sentía que se desangraba. El hueco donde se encontraban era muy estrecho, parecía una cápsula. Estaban atrapados sin salida. Las pesadas losas de concreto les impedían moverse. Poco a poco fueron dándose cuenta de que no estaban solos. Escuchaban gemidos, gritos y quejas. Al final pudieron identificar por lo menos otras 12 voces a su alrededor. Eran las 6:59 de la tarde. Entre la oscuridad, el polvo y el encierro, su única esperanza era sobrevivir. Cálmate. Hasta que alguien los encontrara. Enterrados entre los escombros sentían que no podían respirar. Los lamentos de Alejandra Achundia eran desgarradores. Aparte del dolor físico, tenía también el del alma por el temor a morir y que su hija quedara sola en el mundo. Y yo decía, mi hija, ¿quién me la va a cuidar? Y ella decía, es que yo no aguanto las piernas. Yo decía, yo sé que estoy que desangro, dice, las piernas, dice, mis 2 piernas, dice, una pared, dice, me las aplastó, dice ella. Muy cerca de Vanessa estaba un militar, Alex Tixilima, quien pasó horas y horas gritándole a su mujer y a sus hijos que lo perdonaran. ¡Ayuden a mis hijos, por favor, mis hijos! Escuchaba que él gritaba y le decía a su esposa que la amaba, a sus hijos, ayuden a mis hijos. Mi amor, perdóname, le decía otra vez a la esposa, te amo, perdóname, hijo, perdóname. Y luego en un rato empezó a hacer un sonido así como...
Yo lo sentía un poco cerca, así, y yo le decía, Señor, por favor, no hagas ese sonido que me da miedo. Y él decía, es que me duele, y me gritaba, y otra vez volvía a hacer, No pude calcular qué tiempo él hacía ese sonido, pero yo calculo que unas 2 horas. Alrededor de las 3 de la madrugada, el quejido del militar ya no se volvió a escuchar. Falleció sin saber que su esposa y sus hijos habían muerto durante el derrumbe y yacían a pocos metros de él. La columna a la que se aferró Segundo cuando sintió el terremoto ahora oprimía su cabeza. Temía que si se producía una réplica, moriría aplastado. Pero mantuvo la calma y recordó que llevaba el celular en el pantalón y aunque no tenía señal, pudo alumbrar a Vanessa. Mi amor, tranquila, mi amor. Aquí estoy. Cuando regreso a ver, ya mi mujer estaba que le sangraba por la nariz y yo nomás en la mente yo le decía, tal vez algo le pasó, se rompió la cabeza. Vanessa había recibido un fuerte golpe, pero estaba viva. A los lados estaba una chica que dice que ya había muerto, pero nunca le pudimos ver la cara. Y al lado de la muerta que estaba, de la chica que había fallecido, había otra chica que se llamaba Stephanie. En el lado que estaba mi esposo. Luis había quedado inconsciente y tardó un rato en despertar. Cuando intentó levantarse, no pudo. Un dolor intenso se lo impidió. Yo decía, ¿qué pasó? Y no hablaba, y estaba todavía como tranquila. Como mi mente quería como moverme así para levantar la pared. Yo decía, yo tengo que levantar esta pared, se me cayó esa pared. A las 7:10 de la noche, 12 minutos después del terremoto, el celular de Segundo por fin tuvo señal. Como pudo, envió un mensaje de texto a una de sus sobrinas. Estamos atrapados en el centro comercial. Vengan a salvarnos. Ayuda, por favor, ayuda. A los pocos minutos recibieron una esperanzadora llamada que los alegró a todos. Era Ketty, la hermana de Vanessa. Está conmigo. Mi amor, es tu hermana. Contéstale. Contéstale. Y ella viene y me dice, gordita, dice, ¿estás bien? Y yo vengo y le digo, no, gorda, estoy enterrada en Navarrete. Y ella viene y me dice, ¿qué haces, gorda, en Navarrete? Y yo le digo, estoy enterrada, ya. Yo le digo, por favor, le digo, estoy enterrada, ven, búscame rápido. Le digo, estoy con el cego y yo te voy a esperar. Erasmo, amor. Ketty quedó de una pieza y de inmediato llamó a su esposo Erasmo, que se fue corriendo al centro comercial. Y ahí con la sorpresa me encuentro con Felipe Navarrete, eso, sándwich. Y ¿cómo Vanessa va a estar ahí viva si estás hecho aplastado todo? A los pocos minutos llegó Eddie, otro hermano de Vanessa. Al ver la montaña de escombros, una sensación de angustia le recorrió el cuerpo. Un momento se me nota. Ahí sí yo ya entré en pánico, desesperación, nervio. El devastador terremoto también había dejado la ciudad a oscuras. Los organismos de socorro no daban abasto y los refuerzos de Quito no podían llegar. La vía que conduce de la sierra a la costa estaba cerrada por movimientos de tierra. Horas antes, Ever Arroyo había logrado hablar con un colega de Manta y su pedido de auxilio lo había alterado. Con llanto en su voz, me dice, mi comandante, auxilio, no nos abandone en este momento. Ayúdenos, por favor. La ayuda tardaría en llegar. Mientras tanto, la vida de los sepultados bajo los escombros estaba en manos de sus familiares que, desesperados, escarbaban la tierra y removían piedras tratando de abrir un camino hacia sus seres queridos. Comenzamos a buscar. En ese momento, unos chicos que predicaban la prima con otro muchacho también joven, me decía, ¿tú qué estás buscando? Le digo, a mi hermano. Y yo le pregunté,
¿tú qué buscas? Esa es mi esposa. ¿Y tú? A una prima. Y a mi cuñado. Y lo unimos ellos. Los sobrevivientes podían escuchar sus voces. Mi cuñado Erasmo era Vanessa segundo, nosotros le gritábamos, acá estábamos, pero ellos no nos escuchaban. ¡Auxilio, por favor, ayuda! Afuera nadie escuchaba el infierno que estaban padeciendo. Sentían que la muerte llegaría en cualquier momento. Cada minuto que los sobrevivientes pasaban bajo los escombros del Navarrete era más difícil que el anterior. Estaban atrapados, sin luz, sin agua, y eso no era lo peor. Todo el calor de la loza, todo estaba caliente, como la loza estaba en mi cara, todo eso yo sentía el vapor caliente que me llegaba, y yo por eso le decía, yo ya tengo sed. El calor era insoportable y la sed los estaba enloqueciendo en esa especie de tumba donde estaban. Las otras personas también decían, tenemos sed, nos falta oxígeno. Y mi esposo viene y me dice, vamos a hacer, dice, lo que vi en una película, hidratarnos con nuestro propio pipí. Como pudieron, orinaron en sus manos y luego se humedecieron los labios. El resto comenzó a imitarlos. Menos Estefanía, que estaba inmovilizada por la pared que le cayó encima. Ella en unas ocasiones gritaba que tenía mucha sed, que quería agua. Nosotros, no podemos darte agua, pero toma tu orín. Pero ella decía que estaba como muy torcida y que le dolían mucho las caderas y que tenía algo pesado en su brazo que no lo podía mover. Al escuchar el angustioso llamado, Vanessa se quitó el brasier y orinó en él. Luego se lo pasó a Segundo, quien con grandes esfuerzos logró dárselo a Luisa para que ella se lo entregara a Estefanía. Y le gritaba, Stephanie, lucha, que sí puedes, coge el brasier. Y ella decía que no podía, que no podía y que no podía. Estefanía no pudo y poco a poco fue desvaneciéndose. Comenzó a delirar y a pedirle a su abuelo muerto que la abrazara. Abuelo, no me dejes morir. Ella luchó bastante y decía que tengo miedo a morirme, decía ella. Nunca más volvieron a escucharla. Arriba, Erasmo, Eddie y Pablo llevaban horas y horas removiendo escombros, pero solo encontraban cadáveres. ¡Hay un hueco ahí! Hasta que al fin divisaron una escalera convertida en una especie de túnel y, a pesar del peligro, se armaron de valor y entraron. Cuidado, eso, cuidado. Yo le pregunté si estaba justamente ahí, se encontraba ahí Vanessa Vázquez con Segundo Pin. Me dijo que estaban ahí. Yo como que me alegré un poquito, me entré en entusiasmo y comenzamos, vamos. La emoción les renovó las fuerzas y siguieron removiendo escombros sin descanso hasta que lograron sacar a un sobreviviente. Estaban felices creyendo haber encontrado a Vanessa y a Segundo, pero ese hombre los dejó helados cuando les confesó que había mentido para que lo rescataran. Se fue traer la esperanza y dije yo, ¿a dónde estará? A los equipos de rescate que habían viajado desde Quito les tomó mucho tiempo llegar. Habían pasado 20 horas desde el terremoto, pero Ever Arroyo, el jefe de bomberos, estaba decidido a hacer lo imposible por salvar vidas. ¡Ánimo! ¡Vamos a sacar a nuestra gente a los ¡Vamos!
Abajo, los sobrevivientes escuchaban los gritos de los rescatistas, pero sabían que a ellos nadie los oía. La desesperanza, la angustia y el miedo a la muerte estaban a punto de ganarles la partida. Ya casi nosotros ya estábamos perdiendo la esperanza. Ahí fue que mi esposo dice, ya nadie nos viene a buscar. Entonces yo vengo y yo le digo a mi esposo, no, mi amor, usted me dice que la esperanza es lo que menos hay que perderla. Y él dice, pero es que ya pasó mucho tiempo y no nos vienen a buscar. Cuando parecía que nada pudiera ser peor, algo terrible sucedió. Una mujer embarazada comenzó a pedir ayuda gritando que su hijo estaba a punto de nacer. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Todos querían ayudarla, pero ninguno podía moverse. La joven madre tuvo que enfrentar sola su inesperado parto. Ella decía, se me rompió el agua fuente. Ella gritaba. Cada cosa que iba haciendo, ella decía, nació mi bebé. Vanessa jamás podrá olvidar su voz. Entre rato se le escuchaba claro su voz, entre rato como que se le apagaba su voz y ella decía, mi hijo se murió. Agotados, sedientos y sin fuerzas, sentían que el fin estaba cerca. Amor, dame la mano. Segundo no dejaba de hablarle a su esposa para mantenerla despierta y le apretaba la mano cada vez que ella se desmayaba, aunque estaba tan desmoralizado que comenzó a contemplar una mejor forma de acabar con el suplicio. Yo he escuchado a toda la gente cómo inspiraban el sufrimiento de ellos antes de fallecer y yo decía, yo no quiero sufrir así. Yo digo, yo me duermo y ya, me dormiré ahí para siempre, pero no sufrir así. Afuera, los bomberos y los familiares no dejaban de trabajar. La tarea de remover esta montaña de escombros parecía imposible, como si los demonios hubieran salido del infierno para doblegar su voluntad. Lo bueno es que nadie estaba dispuesto a darse por vencido. El calor, el cansancio y los malos resultados tenían bastante decepcionados a los familiares y rescatistas, liderados por el coronel Arroyo, que, sin embargo, seguía tratando de abrir una brecha que los llevara hasta los atrapados, pero aún seguían sin suerte. Recuerda que empezamos a trabajar a las 2:30 de la tarde la primera perforación y a las 8 de la noche, sí, a las 8:10 de la noche recién pudimos darnos cuenta de que no nos conducía a ningún lado esa perforación. La temperatura superaba los 104 grados Fahrenheit, 40 centígrados, y la frustración fue creciendo a tal punto que Arroyo estuvo tentado de abandonar el lugar e irse a ayudar en otra parte. Pero Eddie y Erasmo le imploraron que no lo hiciera. Por favor, no se vayan a ir. No se vayan a ir sin dejarlos, sin sacarlos, por favor. Lo que yo dije, yo de aquí no me muevo. Yo esperaré que encontrara a mi hermana y a mi cuñado. Bajo los escombros los sobrevivientes escuchaban con claridad la voz del comandante Arroyo. Vanessa sabía que debía hacer algo para que supieran dónde estaban o nunca los iban a encontrar. Así que, como pudo, buscó algo con lo que pudiera hacer ruido. Entonces en eso yo vengo y yo con este brazo así, busqué y yo ahí tuve la suerte de encontrarme, no sé de dónde apareció un fierrito. El milagro estaba por comenzar. A alguien afuera le pareció escuchar ruidos, así que el comandante Arroyo pidió silencio de inmediato. ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, señores! Y le digo al joven que estaba ahí, al bombero que estaba ahí, le digo, repite.
y de con más fuerza. Silencio total. ¿No escucharon un ruido? ¡Si hay alguien ahí! ¡Golpeen 3 veces! ¡Arriba! Señor, arriba. ¡Estamos arriba! ¡Arriba, señores! ¡Hay gente arriba! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Entonces, marcamos, hacemos el marcaje dónde íbamos a perforar la losa y empezamos a trabajar. Estaban felices, en especial Eddie y Erasmo, que le agradecían a Dios en medio de lágrimas. Aunque no sabían si eran sus familiares quienes enviaban las débiles señales de auxilio, algo en su interior les decía que sí, que eran Vanessa y Segundo y que estaban vivos. Eran ya las 9 de la noche, llevaban 26 horas enterrados y las probabilidades de que fallecieran eran muy altas. Tenían que seguir perforando hasta encontrarlo. Y empezamos a taladrar, y a perforar, y a perforar, y a perforar, y a perforar. Ya los brazos del personal ya no avanzaban. Teníamos los brazos hinchados del peso del equipo, porque estábamos perforando de abajo hacia arriba. Vanessa, mi amor. Mientras tanto, en el interior del edificio ya solo quedaban 5 personas con vida. Vanessa, su esposo Segundo, Luisa, Alejandra y Ángel, otro de los empleados del local de fiestas. Todos podían escuchar la maquinaria que estaban utilizando. Nosotros escuchábamos que la máquina hacía ta, 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 y esa cosa como que nos hincaba. Entonces mi esposo decía, aquí ya mismo dice, no pueden cortar. Aunque tenían la sensación de que pronto llegarían a ellos, tardaron 7 horas más hasta que lograron traspasar la gruesa losa de concreto que los separaba. Eran las 4 de la madrugada. Para entonces, llevaban ya 34 horas sepultados. Y fue cuando hicieron el primer huequito. Fue una alegría porque nos entró aire. Y vimos la luz. Ay, porque yo le dije a mi esposo, salimos de esto. Y mi esposo de mí me agarraba de la mano y me decía, salimos, mamita, si ves que nos salvaron. Y yo le decía, sí, mi amor, le dije, nos rescataron por fin. Sí, mi amor, vamos a salir de aquí. Ever Arroyo les habló para tranquilizarlos, confirmó que estuvieran Vanessa y Segundo y preguntó cuántas personas más se encontraban con ellos. ¿Cuántos son? Y me dice, pero saque la mano para ver cuántos hay. Yo le digo, hay 5, y ahí fue que yo saqué la mano. Y le digo, hay 5, aquí estoy. Ahí saqué la mano y comenzaron, dice, a trabajar en ese lado. Al ver la mano de Segundo, todo fue júbilo y alegría. Nadie podía contener las lágrimas de felicidad. El olor que salía por aquel pequeño orificio era nauseabundo, señal de que había muchos cuerpos en estado de descomposición. Pero eso ahora ya no importaba. Por fin iban a salir, solo que no todos tendrían el mismo final. La tarea para sacar a las 5 personas que estaban vivas no iba a ser fácil. Un mal movimiento y podría ocurrir un derrumbe que los aplastara. ¡Ayuda! Sí, Vanessa, mi amor. Llegaron.
A pesar del cansancio, Segundo se esforzaba por guiar el trabajo desde el interior del edificio y alertaba a los bomberos cuando veía peligro. Y por favor. Los 5 que quedaban vivos estaban deshidratados. Los bomberos les pasaron agua, pero Ángel estaba tan débil que ya no podía ni beber. Lo único que yo vi, porque nos pasaron una lamparita, yo vi que Ángel solamente tocó la bomba de agua y de ahí ya nosotros ya no le decíamos, Ángel, coge la bombita de agua. Y le decía, ya no puedo. Y yo le digo a mi esposo, Ángel está agonizando porque no puede coger la bomba de agua. Ángel no pudo aguantar y se entregó a la muerte. ¡Auxilio! La angustia entonces se apoderó de todos ellos. Creían que si no salían pronto, les iba a ocurrir lo mismo. Los bomberos se afanaban por acelerar el trabajo, pero debían ir con pies de plomo. El tiempo pasaba lento y la desesperación iba en aumento. Se nos hizo una eternidad ese. A pesar de que dice que demoraron como 8 horas para hacer ese hueco, porque era una losa de 50 centímetros. Ya no podían soportar más. Alejandra era la más débil de los 4. Seguía con vida, pero su situación estaba llegando al límite. Ya no sentía las piernas, ya casi no hablaba y no reaccionaba a lo que le decían. A las 5 de la mañana los bomberos por fin pudieron abrir el espacio suficiente para sacarlos. El primero en salir fue el esposo de Vanessa. ¿De qué esta cámara, Esto es de Amazonas. Segundo sacó la cabeza y fue como verlo nacer de nuevo. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Segundo, quieto! Vanessa sería la segunda en salir. Estaba muy adolorida, había pasado 36 horas en posición fetal y no podía estirar las piernas. Bueno. La quieta. La rodilla, cuidado la rodilla. La emoción fue grande que todo el mundo lloramos. O sea, de alegría, de esperanza y emocionado. De inmediato los paramédicos los llevaron en ambulancia a un hospital. Vanessa no sabía qué día era ni cuánto tiempo había pasado. Ahí fue cuando yo decía, ¿qué hora es? Y me dice el rescate, bienvenido al mundo, dice, ya es lunes. Y yo decía entre mi mente, lunes, pasé mi cumpleaños encerrada. Bajo los escombros todavía estaban Alejandra y Luisa. Ella estaba angustiada porque creía que podían dejarla allí creyendo que también había fallecido. Sus dudas se disiparon cuando vio entrar al socorrista, un hombre pequeño y delgado que le pidió paciencia, pues antes había que despejar el camino entre ella y el punto de salida. Ella estaba aterrada, pero él le aseguró que la ayudaría, que tratara de llegar a donde él le indicaba. Pero Luisa se negaba. Y cuando me giro fue que empecé a ver los muertos, las caras, otra pierna, unas zapatillas. Entonces yo dije, yo voy a caminar, voy a salir, no voy a ver, no voy a mirar. Pero era imposible cerrar los ojos porque uno tenía que ver el lugar por donde iba a salir.
esta fue la tercera que le ganó la batalla a la muerte. Solo quedaba una persona más con vida. Luisa les indicó a los bomberos dónde se encontraba y entraron por ella. Era Alejandra, quien ya llevaba 36 horas soterrada. Su hermano Pablo quería meterse entre los escombros para buscarla, pero no lo dejaron. El socorrista llegó hasta donde ella estaba. Una columna había aplastado sus piernas y era imposible rescatarla. Cada minuto que pasaba iba debilitándose más. Luego salió a informarle al comandante el peligro en el que se encontraba Alejandra. Si quitaban la viga que la tenía aprisionada, se corría el riesgo de que el edificio terminara por colapsar. Solo les quedaba una opción. No se puede resolver nada. Nada, jefe, hay que amputar, solo hay que hacer eso. Por lo menos para salvarle la vida. Cuando estábamos planificando la amputación in situ, Alexandra no nos dio la oportunidad de salvarle la vida. Ella se dejó morir. Al saber la noticia, Pablo se derrumbó. Su hermana y los otros sobrevivientes habían pasado 36 horas en el infierno. El saldo fue trágico. De los 15 que quedaron atrapados allí, solo 3 sobrevivieron. Lo único que le salvó la vida a estas 3 personas fue la actitud positiva y tranquila de Segundo. Si Segundo no tenía esa actitud, su esposa ahora hubiese fallecido. Cuando ellos ya reaccionan y están atrapados, Segundo es el que mantiene la calma ahí, es el que lidera las cosas. Lo bueno es que él estuvo al lado mío, porque si no yo sí me moría. Mi esposo todo el tiempo me decía, tranquila, no llores, que ya nos vienen a buscar. Los que quedaron vivos no paran de dar gracias por el trabajo, el esfuerzo y la entrega que puso cada uno de esos héroes para salvarlos. Yo no soy un héroe. Yo soy simplemente, y los bomberos somos simplemente, personas que hacemos nuestro trabajo con el mayor esfuerzo, con la mayor dedicación y con una cosita que se llama amor. Antes de regresar a la capital, el comandante Arroyo hizo un alto en el camino. Fue a ver a Segundo y a Vanessa. Quería festejar con ella el cumpleaños que no había podido tener. A fin de cuentas, nada era más cierto que aquello de que las tragedias unen.